Radio Moderna presenta Alentando tu Salud con el doctor Alberto Medina. Alentando tu Salud, un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad. Es una presentación del Grupo Gamiro. Ya queda con ustedes el doctor Alberto Medina. Muy buenas tardes, amigas, bienvenidos a su programa de todos los días martes, Alentando tu Salud, programa producido por la empresa Aliento Familiar. ¿Cómo están, amigos? Mes de la Patria, estamos mitad de mes, estamos hoy día 18 de julio, falta poquito, ¿no?, para celebrar nuestro aniversario patrio y en un contexto bastante difícil, diría yo. Entendiendo, amigos, de que la salud psicológica es vital, fundamental, para que usted, su familia, se pueda desarrollar de una manera óptima. Ni qué decir, pues, de nuestros chicos, los jóvenes, entendiendo que la familia sigue siendo un espacio importante, fundamental. Sin embargo, sigue siendo también la familia vulnerada en sus derechos, ¿no? Nuestros hijos siguen lamentablemente teniendo este déficit desde las autoridades en el tema de la educación, en el tema de la salud. Y justamente hoy día vamos a tocar con ustedes un tema que me parece no solamente oportuno, sino necesario. Más allá que siempre el matiz, el tinte, la mirada política es importante, nosotros le damos un plus adicional, porque todos de alguna u otra forma, mis estimados amigos, tenemos una opinión política de lo que sucede en la patria, ¿no? Pero también tenemos que darle el otro lado, en mi caso, como psicólogo profesional, como un terapeuta, como un analista, una lectura tenemos de todo lo que viene sucediendo, y a mí particularmente me preocupa el tema de la educación. Ustedes saben de que existe pues una huelga nacional, y acá en provincia, creo que es en el Cusco, Arequipa, sobre todo está concentrado. Dice el gobierno pues que hay una mínima cantidad que se ha acogido a la huelga de los docentes, pero es más del 80%, y tienen más de 50 días, ¿no es cierto?, en esta huelga que no tiene cuándo parar, y sobre todo que cuántos miles de niños están lamentando su situación, no tienen acceso a estar capacitados, a ser educados, con una pereza, diría yo, ¿no?, gruesa desde el sector de educación. Y esto en verdad lastima, hiere la susceptibilidad de los que por lo menos estamos siempre atentos con estas cosas que en el Perú pasan, y sobre todo en provincia. Seguramente aquí en Lima usted no tiene, no se siente, como diría criollamente, la pegada, pero en verdad es un tema que tiene muchísimo que ver con la salud psicológica de la familia. ¿A quién le gustaría, usted, señora, que esté en su casa, le gustaría, seguramente lo tiene un colegio privado, bienvenido, hay de todos los niveles, ¿no es cierto? O la ministra tiene sus hijos en un colegio nacional, no creo, ¿no? Y de alguna manera estas familias que están sufriendo los embates de esta huelga, de verdad, afecta. Yo me puedo imaginar de aquí a algunos años nuestro querido país bregando del punto de vista de la economía, del capital, bregar para que el Perú pueda ser candidato a ser un país desarrollado. Yo creo que los indicadores en el tema de educación distan bastante de lo que pueda significar nuestro entre, ¿no es cierto?, hacer en esta escala, digamos, en esta escalonada de ser un país desarrollado. Es muy difícil en este contexto. Si la educación sigue siendo un pilar para cualquier país que pueda enarbolar la bandera de la paz, del conocimiento, del auge en todos los niveles, como un gobierno o el gobierno de turno, ¿cómo no se preocupa por la educación? Y esto sigue siendo para nosotros, de verdad, amigos, un tema pendiente, un tema que no se aborda en la magnitud y sobre todo con la seriedad que corresponde. Hay docentes en este momento que están ganando, creo que menos de 1.500 o 1.500, 1.800, no llegan a 2.000 soles, sin embargo, están teniendo seguramente en este desafío, ¿no es cierto?, todo lo que implica el trabajo, la gran responsabilidad de los docentes. No hay palabra en este momento que pueda dar la tranquilidad, no hay una palabra, una voz que pueda en verdad pueda tranquilizar y que pueda ver al final del túnel esta luz que todos buscamos para una solución, no solamente ya en el tema de educación, incluso en el tema de salud. Y en verdad ni desde el gobierno central ni desde el Congreso, que también pueden hacer mucho, parece que poco les interesará este tema y más preocupados en que si este señor Fujimori Kenji fue o no fue y por qué fue.
Seguramente cada uno tiene sus razones, ese no es el tema. Hay, creo que, temas bastante importantes que pasan por alto y sin embargo no se está considerando, y algunos medios de comunicación tampoco lo toman, lo tocan. Entonces, aquí desde la salud psicológica, entender que la familia, en la expectativa de crecer con su trabajo, con su esfuerzo, no se está tomando en cuenta lo que está pasando realmente, y creo oportuno, por esas voces que no se dejan escuchar, por lo menos el día de hoy, aquí en Alentando tu Salud, darle este eco. Si alguien en la sintonía del programa aquí en Radio Moderna puede llamarnos y puede de alguna manera hacernos saber cómo está caminando el tema de la huelga de la educación en provincias, en el Cusco, Arequipa, yo se los voy a agradecer bastante. Comuníquese al 332-7779, al 332-6583. Vamos a ir dinamizando con algunos datos y sobre todo cómo puede este tema de la educación en general, porque hasta ahora, no sé, corríjame alguno de ustedes si me hace el gran favor de decirlo, si en verdad hemos avanzado, si en verdad en el tema de la educación hemos avanzado y cuánto hemos avanzado, ¿sí? No sé hasta qué punto pues la educación secundaria, la primaria, la educación inicial o la educación superior está en un nivel, digamos, elevado o que marque de alguna manera la diferencia. Creo yo, a mi entender, que todavía no salimos. Creo que hemos, comparativamente con el gobierno anterior, creo que o estamos igual o peor. No sé, díganme ustedes, pero esa es un poco la percepción que tengo, ¿no? De todo lo que venimos viviendo. Y esto tiene que ver, amigos, con muchos valores que seguramente son hasta trillado probablemente decirlo, pero es verdad. Seguimos nosotros en esta desvalorización desde el punto de vista humano de lo que consideramos nuestros derechos. Yo tengo acá unos manifiestos, por ejemplo, de lo que constituye tener hoy día una palabra cuando el político bendito promete y de verdad no pasa absolutamente nada. El gran William Shakespeare, ustedes se acuerdan de William Shakespeare, ¿no? El gran autor de tantas, pero tantísimas obras, entre ellas Romeo y Julieta. Él decía que las palabras sin afectos nunca llegarán a oídos de Dios. Cuando la palabra, cuando alguien promete, cuando alguien dice, cuando alguien se compromete seguramente en este afán por conseguir votos, hablo del político, y no lo logra, esto ustedes no se pueden imaginar lo que viene generando en la psique humana, en la capacidad de credibilidad que puede tener usted y yo, cualquier persona. Desgraciadamente en el Perú se ha hecho una tónica, un estilo, en entender de que esto no es cierto. Y esto va cobrando vigencia cada vez más. Bueno, nosotros los adultos seguramente ya están acostumbrados, veremos pues cómo lo digerimos, por utilizar un término entendible. Pero ¿qué hay de los jóvenes? Que a los jóvenes le podemos exigir, sí señora, a su hijo, exigirle obediencia, compromiso. ¿Cómo le podemos exigir a ellos si realmente seguimos viendo en este escenario público y también privado de que la palabra no cuenta? Usted señora, usted señor que está en casita, en su trabajo, que está escuchando el programa y toma a bien seguramente oír opiniones de los demás, ¿usted también cumple con la palabra? ¿Usted es coherente con lo que está significando su accionar y su hablar? Yo creo que ahí están los valores consagrados y peligrosamente estamos entrando en una escalada donde el ser humano degradante, ¿no es cierto?, en sus valores, lamentablemente esto se copia, esto se transmite, esto se contagia. Usted no se puede imaginar lo que hemos transitado por los cerros de Lima y algunas provincias que hemos podido visitar, los lugares más recónditos, donde no hay colegio, no hay posta, donde el chico para ir a estudiar tiene que caminar kilómetros. No se pueden imaginar cómo se sufre en la serranía, en el Ande. Pero esto en verdad no toca los corazones de mucha gente. Entonces, aquí estamos cómodamente instalados, probablemente en la radio, en la casita, ¿no es cierto?, con las comodidades que nos otorga la capital y todo el sistema al cual estamos nosotros inmersos. Pero, ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de la salud psicológica de estos pueblos, de estos chicos? ¿Hasta cuándo vamos a estar así? Por eso que la vez pasada habíamos comentado de alguna manera que también nosotros tenemos una responsabilidad en esto. Creo que a usted ni a mí nos alegra en el fondo que el país, nuestro querido Perú, ¿sí?, en un mes de aniversario, ¿no es cierto?, estemos celebrando, entre comillas, la prisión de un expresidente, que estemos celebrando
de alguna manera una primera dama involucrada en actos de corrupción y obviamente justos, ¿no? Con una contundencia parece ser en toda la investigación que se viene haciendo, y falta la denuncia, creo yo, penal que tiene que hacerse ahorita. Pero es muy lamentable, es muy dañino para la salud psicológica de un país. O sea, la envergadura es inmensa y no podemos de repente en este momento medirla. Pero esto es muy peligroso. Yo quiero con ustedes compartir su opinión y sobre todo dirigirnos un poco, bastante al tema educativo, porque tiene que salir de nosotros una estrategia, una voluntad, una presión. Por eso que en el colectivo peruano Estás Indignado, creo que de a poco vamos a ir, y seguramente nos juntaremos con otros colectivos, porque la idea es esa, generar conciencia ciudadana, pero la seria, la responsable, la que puede producir cambios. No puede producir cambios así nomás, o intereses particulares o de un grupito. Señores, estamos en una real situación muy delicada, desde todo punto de vista. No parece, ¿no? No parece. Pero estamos así. El tema moral, el tema ético, no cuenta, no sirve, no vale para mucha gente. Pero para los que estamos interesados desde esta humildad del programa y los programas que probablemente la mayoría de Radio Moderna se dan, creo que es importante. Es muy importante escuchar, aprender y opinar. Tenemos que participar por el bien común. Basta ya. Sí, señor, de odio, resentimientos, pero haciendo, pues. Hay que hacer muchas cosas al respecto. Creo que hay una primera comunicación, una primera llamada. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Buenas tardes, mi estimado doctor. ¿Cómo está, amigo? Acá de Los Olivos, el señor Miguel. Miguel, como siempre, gusto en escucharlo. De igual manera, el gusto para mí, lo que siempre estoy escuchando en una radio alternativa donde uno puede dar su opinión libremente, ¿no? A veces como se puede compartir las ideas o se puede discrepar. Correcto. Justamente, pues, voy a hablar como se llama de la currícula escolar. A ver. Especialmente en los colegios nacionales, estatales, el estudio o la enseñanza de los profesores que dan a los alumnos de bajo nivel, se podría decir. Porque me estoy dando cuenta que, por ejemplo, no es como hace 20 o 30 años atrás había unos exámenes bien rigurosos, por ejemplo, donde nos enseñaba, pues, de lo que es nuestra historia, geografía, era, como se llama, eso era importante para los niños, los jóvenes de aquellos tiempos, ¿no? Pero hoy en día simplemente en el colegio pues hacen una práctica, hacen unas cositas simples, porque alguien pone un dibujo y hace una nota. Creo que desde ese punto de vista no es algo competitivo. Hace 20 años, como lo vuelvo a recalcar, caramba, había concursos de matemática, había concursos de dibujo, o sea que la mente estaba en evolución, pero hoy en día esos cursos se han suprimido y además ya no hay ese concurso, por ejemplo, de matemática, ¿no? Por lo tanto, pues creo que el estudio de hoy en día es muy bajo. Entonces, pues a veces como padres, cuando no se preocupa, yo digo, ¿qué clase de niños, de jóvenes estamos apoyando por la sociedad? Si no saben de historia de profundidad, de geografía, de edición familiar, ¿qué clase de jóvenes? Mañana más tarde estos señores, los jóvenes sabrán defender nuestra patria o nuestra nación. Simplemente estamos creando unos animales, disculpen con las palabras de los animales, estamos creando sin sentimiento, sin sensibilidad del amor al prójimo, de amor, como se llama, tal vez a la naturaleza, tal vez como se llama a nuestra patria, a nuestra nación. Es algo muy peligroso que está haciendo en nuestra sociedad peruana, mi estimado. Ajá. Y ojalá, pues, como se llama, lamentablemente esa constitución que tenía 300 artículos del año 79, ahora tiene 206. Había muchas cosas primordiales que se le han tirado al tacho. Creo que de ahí viene todo en el medio del asunto. Hoy en día que la sociedad se está arreglando, ¿no? Hay mucha tecnología, hay mucha ciencia, hay muchas cosas, pero la sociedad humana cada día más se degenera. Es algo muy preocupante, mi estimado. Gracias, muy amable. Miguel, a usted por su comentario, su participación. Y con el comentario, de acuerdo a lo que él ha señalado, agregar algunas cosas más, pero después de la pausa. No olviden llamar al 332-7779, 332-6583 para opinar, compartir y seguramente con su participación todos aprendemos un poquito. ¿Qué les parece? Ya retornamos en un momentito. Bien, amigos, ya estamos retornando al programa. Esto es Alentando tu Salud en una edición, yo diría, importante, especial, por lo que significa hoy día la educación. Y seguramente mucha gente toca el tema de la educación, ¿no? Pero
entender de que la educación no solamente se toma desde lo que sucede al momento. Nosotros, de acuerdo a la llamada que recibimos de Miguel, siempre hemos mencionado, y una de las cosas que a mí particularmente me incomoda, como a Miguel y a mucha gente, es que no se tomen en cuenta cursos importantes o prácticas importantes que probablemente antes se hacía con mayor frecuencia. Por ejemplo, para mí el curso de Historia del Perú es un curso clave en el desarrollo de la conciencia ciudadana. ¿Ok? Sin embargo, no se está dictando en la medida que correspondería a una realidad y sobre todo una necesidad que hoy día los jóvenes requieren. Cuando un joven le pregunta de una manera muy espontánea si en verdad la historia la saben, ¿no? Mal o bien contada, no lo sé, ya es un tema que de repente tendría que profundizarse más, ¿no? A veces he escuchado personajes de opinión pública decir que la historia que nos contaron no es la verdadera. No sé, puede ser. El hecho concreto es que la historia en sí misma como curso no está siendo tomada en cuenta con la relevancia y la importancia que corresponde, ¿sí? Hay muchos pasajes de la historia del Perú que deberían de considerarse con mayor fortaleza, con mayor contundencia. Mire, estamos en un mes patrio. Yo estoy seguro que muchos jóvenes realmente no saben los antecedentes de la independencia del Perú y los personajes que desfilaron por ella, tanto los más conocidos como los no muy conocidos. Entonces, yo creo que acá hay bastante responsabilidad del Estado, de los gobiernos, del propio docente de la institución particular del colegio en sí mismo, porque es un tema, amigos, que de verdad preocupa. ¿Cómo creen ustedes que un joven hoy día, un adolescente, ya no lo pongamos tanto como adolescente, un niño de 7, 8 años, 9 años, puede incursionar de una manera óptima, ¿no? Calando la identidad que uno siempre busca que pueda nuestro niño cogerse, ¿no? Porque cuando usted le pregunta a su hijo ¿cómo te llamas?, el hijo le va a responder fulano de tal. Cuando al joven que va creciendo le va a decir ¿qué te gustaría ser?, y seguramente en su fantasía, en su ilusión, el niño, el joven le va a decir quiero ser policía, bombero, médico, abogado, ingeniero, ¿verdad? Y conforme el chico va elaborando sus fantasías, el chico sin darse cuenta va también cogiendo del ambiente, ¿sí?, de este escenario público que viene viviendo, aspectos importantes. Yo recuerdo en mi infancia mucha gente adulta decía que para bombero, ¿no?, esto ya sabe quién es, ¿no? Y bombero era una especie de insulto, ofensa probablemente, en mi época estoy hablando, en la época cuando estudiaba en los 70, 80, de verdad no era bienvenida una opinión si uno quería ser bombero. Pero hoy día sabemos que el bombero, hoy, porque hoy día está de moda el bombero, está de moda el psicólogo, está de moda el médico, está de moda el policía, ¿no?, el fiscal y el juez. Y esto en verdad tiene que ver con el acceso a la justicia y la participación para la salud física y mental, que está bien, pero no puede ser lo preponderante, pues. Entonces un señor, un docente de historia del Perú, debe ser un señor profesor de historia del Perú porque conoce los acápites de los hechos, pero no solamente los hechos, sino lo que han trascendido para una vida moral. Yo me quedo impresionado, de verdad, amigos, porque no están los chicos a la altura del conocimiento y la conciencia que significa hoy día acceder de a poquito a una identidad de tu patria, ¿no?, de tu tierra, de tus valores. No lo están. Entonces, ¿a qué apuntamos? ¿Para qué esta educación? ¿Para qué esta educación si finalmente es una educación que no va a permitir que el ser humano se desarrolle de una manera óptima, de una manera pertinente con todo lo que consagra la realidad? A veces solamente comentamos y desde el silencio y la murmuración hacemos una cultura, ¿no es cierto?, pasiva y no hacemos nada. Los países vecinos siempre nos adelantan, siempre nosotros otorgamos ventajas y ellos la captan muy bien y a veces nos reímos. Somos campeonas lanzando los memes al toque por las redes, meme, pero no hacemos ni un pronunciamiento. Sí, hay otra llamadita al aire. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Doctor Medina. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Alan de Surco le saluda. ¿Cómo doctor? está, Alan? Qué gusto en saludarlo. Igualmente, doctor. Doctor, mire, le voy a contar dos anécdotas breves. Yo tenía un sobrino, más o menos hijo de mi primo, cuando él tenía aproximadamente 7, 8 años, era un niño.
Y un día estaba viendo televisión o radio, no recuerdo bien, pero escuché la voz de una persona andina con su mote, con su acento, y él se burlaba. Y le dije, ¿y por qué te burlas? Ah, que por su forma de hablar. Era un campesino el señor, creo que ya me acordé, fue en la tele. Entonces, yo en ese momento no le llamé, no le grité, no le pegué, simplemente le dije, ven un ratito, ven. Entonces fuimos a la refrigeradora, ábrela. ¿Qué encuentras ahí? Vegetales. Ya. Esos vegetales que están ahí los ha sembrado él. Y él no ha terminado la escuela o no está estudiando como tú. Porque nunca no ha podido por problemas de tiempo y dinero. Y él le ha sembrado todo esto y ha cosechado para que tú y yo y muchos podamos comer. Cuando veas una fruta, una verdura, acuérdate de que muchos como él, llamado campesino, no se han podido educar como tú o como yo y no tienen las mismas oportunidades. Por esa razón él no puede hablar bien como tú o como yo y probablemente no esté tan educado. Por esa razón. Ahora él ya está casado y me dice, tío, ¿te acuerdas de esa vez? Y me vas a recordar. Y él me dice, a mi hijo también le digo lo mismo. O sea, ¿a qué voy, doctor? Que se crea un círculo virtuoso. No le he hecho gran cosa quizás, pero al menos le he quitado un poquito el prejuicio a un niño que ahora es un hombre casado y probablemente le va a repetir con sus hijos y con sus nietos, como mis padres lo hicieron conmigo. Entonces, usando ese concepto se puede usar muchas cosas para que los niños y ahora sean mejores que nosotros cuando ellos sean adultos y sean padres, doctor. Perfecto. Porque eso de la educación yo sé que es necesaria, pero hasta que llegue el día que un presidente haga la reforma educativa que es tan necesaria, doctor, pero con los lobbies, no digo solamente de PPK, sino del Congreso, que yo me pregunto, doctor, cuando censuraron a Saavedra, fueron dos partidos, el APRA que estuvo 10 años y el Fujimorismo casi 11 años. ¿Qué han hecho ellos por educación? Sin embargo, ellos son los más críticos. Entonces, doctor, mientras llega eso, yo prefiero trabajar al menos con mi familia, con los niños, para que ellos no caigan, mejoren, sea una sociedad mejor que esta, para que tengamos también, ¿por qué no?, hasta buenos políticos y autoridades. Y doctor, permítame terminar con un comentario que vi, un amigo me enseñó en internet un video yo lo vi recién hace 3 días, doctor, es una noticia vieja de repente, de una señora que parecía que estaba en el totus agrediendo a un anciano, levantándole la voz, gritándole, palabras que no voy a repetir por respeto a usted y a sus oyentes, y se ve muy feo a una persona de tercera edad. Y la señora le levantó la mano y el esposo salió en su defensa de la señora. Yo me pregunto, doctor, ¿qué clase de educación habrá tenido la señora que también coincida con la misma educación de su esposo? O sea, en vez de que la señora esté en falta, el esposo, en vez de decirle, ¿qué te pasa? No hagas eso, alguna cosa, todavía se pone a favor de ella, ¿no? Como en mi casa acá, el doctor le digo, frente a mi casa hay un vecino que tenemos que no tiene jardín hacia afuera. Tenía 3 perros grandes, un doberman, un pastor alemán y un pitbull, no sé. Sacaba sus 3 perros, se hacía sus necesidades en el jardín. Mi padre del segundo piso vio eso, espantó al perro de nuestro jardín afuera, y el vecino, en vez de decir también disculpe, o si es orgulloso, porque les cuesta trabajo a la gente decir disculpe, llevarse a su perro, no, se puso a insultar, como que mi padre hubiese sido el mal de la película. Entonces, muchas veces, doctor, la gente, no digo todos, pero hay gente que ha terminado la universidad, que porque vive en una buena zona, por el color de la piel o por la universidad, se creen más que los demás, doctor, y están usando juicios de agredir o de insultar cuando ellos son los que están en falta, ¿no? Eso también creo que, doctor, es falta de educación, es mucha soberbia, diría yo, y eso es algo mucho que mejorar, y yo espero que los niños de ahora no sean como esta gente, ¿no? Muchas gracias, doctor. Alan, de verdad yo te felicito triplemente, porque en verdad la lección a tu sobrino que le diste caló, y esto generó pues lo que hoy día tú mismo cuentas, ¿no? De generación en generación, y seguramente una enseñanza y un aprendizaje en el tiempo. Te felicito de verdad. Lo otro es que eres una persona, no sé si tan joven, pero estás reflejando conocimiento y preocupación por lo que significa nuestro querido país. Y en tercer lugar, hay una lectura emocional en todo lo que tú señalas, porque imaginémonos pues que solamente veamos los hechos para alimentar el morbo y el ego, ¿verdad? Tenemos que ver los hechos para darle un sentido diferente, ¿no? No podemos permitir pues abusos como tú lo has referido, y creo que todo el mundo lo ha visto hasta por televisión. Pero esto es cierto, existe la discriminación, existe el racismo, existe el rechazo.
existe la burla, existe la venganza, existe el odio, la mentira y el rencor. Y estas desvalorizaciones que hacen cada vez, más ofensivo y más degradante al ser humano, es digno de preocuparse. Y tiene que ver con la educación, tiene muchísimo que ver con la educación. Mucho tiene que ver la educación. Por eso que preocupa estas cosas, por eso que mi profesor me decía, en la pobreza se oye mejor la desgracia, ¿no? Porque como eres pobre, ¿no? Eres digno de ser vulnerado, ¿no? Porque estás en tu condición tal para poder realmente opinar como yo te veo, ¿no? Entonces, yo creo que existe, mis estimados amigos, toda una actitud que el peruano debe cambiar. Y la educación, si no le sumamos, si usted no se indigna, si usted no refiere hechos como lo que sucede, y en la voz de Miguel, en la voz de Alan, y la persona que quiera o pueda llamar, se sume a esto, ¿sí? Yo creo que podemos engrandecer al país. Yo creo que necesitamos de ustedes para en verdad cambiar esto de a poco. Seguramente no lo vamos a ver, ni nuestros hijos lo van a ver. Los nietos o los bisnietos y los tataranietos del Señor, de todos. Pero esto tiene que cambiar. Tenemos que poner la primera piedra. Basta estas desgracias de líderes, si es que le llamamos líderes a estos oportunistas que están en los gobiernos y que defienden solamente los intereses particulares. Y después de la pausa vamos a comentar también de esta línea, ¿no? Porque son noticias que tienen que ver con la sociedad, con lo que ocurre, pero tienen que también un perfil de la educación, ¿no? En el tiempo. El tema de la leche, por ejemplo, ¿no? El presidente Kuczynski ha, creo, objetado la ley, desfavoreciendo pues a los ganaderos. Todo pues una patraña, ¿no? En que en verdad al único que perjudica a quién es a la familia, a los consumidores y a los niños, ¿sí? Con esto ya regresamos en un momentito. Bien, amigos, ya estamos retornando. Estamos en la mitad del programa. Esto es Alentando tu Salud. A las 5:05 estamos nosotros recogiendo sus llamadas al 332-7779, 332-6583. Estamos hablando sobre el tema de la educación, estos matices que la educación hoy día nos presenta, ¿no? Y de alguna manera me llamaba la atención y me sigue llamando la atención y me incomoda de sobremanera como una huelga, ¿no?, de docentes durante tantos días sigue afectando a gran población estudiantil en la Sierra Sur de Lima, Cusco, me parece, Arequipa, y nadie dice nada. Y ahí los congresistas no se ufanan, digamos, de poder protestar públicamente y citar de repente a la ministra. No sé, se me ocurre. Bueno, vamos a seguir atendiendo la llamada. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Buenas tardes, doctor Medina. ¿Cómo está? ¿Con quién hablo? Gracias, doctor. Le estoy llamando de San Juan de Miraflores. Mi nombre es Luis Quispe Medina. ¿Cómo está, Luis? Lo escuchamos. Quería participar en esto de la educación, ya que yo soy autodidacta, vengo de un hogar muy humilde. Mi padre es cocinero, chef, y mi madre ama de casa. Uh-huh. Pero yo fui un buen alumno, estudié en una gran unidad escolar de la ciudad de Arequipa y destaqué, brillé en mis estudios. No he ido a la universidad, pero sé más que muchos universitarios y más que muchos profesionales. ¡Qué bueno! No hay que echarle la culpa al Estado. Ajá. No hay que echarle la culpa a los maestros. Hay que echarle la culpa a la familia. En nuestro Perú está trazado y está como está porque la unidad familiar, la célula familiar, los padres no leen, no estudian. La mayoría, el 95% de la población no lee ni periódico viejo, doctor. Esa es la gran diferencia con Rusia, con Estados Unidos. Acá no cobramos nuestro sueldo y no compramos un libro, compramos cerveza, compramos vanidades. La historia, como usted dijo hace un rato, no es la historia que nos contaron. Uh-huh. Yo como autodidacta leí la verdadera historia en libros de España, libros de Alemania, libros de Holanda, la verdadera historia del Perú. Por ejemplo, dijeron que nosotros éramos lampiños, negativo, falso. Hay un inca que fue más barbudo que los mismos españoles. Otra cosa, que somos cobrizos, falso. Uh-huh. En Chachapoyas había nativos que eran más blancos que los mismos españoles. Con eso nada más quería yo colaborar, doctor, para que el público se eduque, que lea. En mi hogar yo leo como abuelo. Nunca les he dicho a mis hijos que lean, solo han leído y mis nietos están leyendo. Mi hija acaba de regresar de Wisconsin, es contadora.
entra a una empresa por su esfuerzo, porque me vio leer y sigue leyendo. A mí me da mucho gusto que lea mi hija y me regale libros. Y mis nietos leen. Mi nieta está en el Colegio San Agustín, va a acabar su secundaria y se va a estudiar a Estados Unidos. Sí se puede, doctor. Yo vengo de un hogar humilde, mi apellido Quispe, con mucho orgullo. Así es. Y Medina, con mucho orgullo, doctor. Y tengo identidad yo, doctor. Gracias por abrirme esta ventana. No, a usted gracias por escucharnos, por participar y por darnos una lección, porque de alguna manera esta experiencia al cual el señor Quispe de San Juan de Lurigancho nos plantea ha trascendido en su familia y lo felicito, de verdad que sí, porque como el señor dice, él lee bastante y él no ha tenido que enseñarles a sus hijos a leer, sencillamente el hábito se coge de lo que uno ve, ¿verdad? Es un aprendizaje vicario, o sea, por observación. Y esto ha trascendido tanto que genera justamente lo que hoy día queremos todos los peruanos que accedan a ser conscientes de sus actos. Seguramente los hijos del señor Luis lo han aprovechado al máximo porque han tenido en él una convicción y un panorama distinto de vida. Bien, señor, de verdad lo felicito y me agrada mucho su llamada, que es aleccionadora, pero no es en la mayoría de los peruanos, ¿sí? No es, yo estoy de acuerdo con usted que la familia seguirá siendo maltratada, está siendo maltratada y seguirá siendo el escenario más importante, pero no está siendo atendida y menos clarificada en su rol. Es perturbada la familia como institución en desarrollar su rol. Hay otra llamita al aire, vamos a ir comentando esto. Muy buenas tardes, esto es Alentando tu Salud. Sí, bueno. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Medina. Sí, ¿cómo está, señor? Sí. ¿De dónde me llama? Sí, yo llamo del Callao. Ya, señor, ¿cuál es su nombre? Leoncio. Señor Leoncio, lo escuchamos. Sí, estoy atento a todos los comentarios que están sobre la educación. Ajá. Y yo tengo un concepto de quién es el culpable de la educación. A ver, lo escuchamos. Desde el comienzo, como se llama, el gobierno de Alan García, la educación se vino al suelo. Usted recordará que ese tiempo los kioscos estaban llenos de revistas de pornografía, ¿ya? Así que imagínese que ese señor ya entró en una revista testigo y bueno, yo por ahí digo que ahí comenzó la debacle de la educación en Perú. Perdón, le iba a comentar que el sábado, yo escuchaba por Radio Santa Rosa a la 1 de la tarde. Bueno, nuestro programa, ¿cómo se llama? Folclórico, ¿no? Pero ahí salió un comentario había un señor Iparaguirre, que era ayacuchano, y el programa era para ayacuchanos. Uh-huh. Y comenzaron a comentar ahí de la batalla de Ayacucho, cómo fue la capitulación. Uh-huh. Y parece, yo recuerdo que estos señores, a pesar que tengo buen concepto de los ayacuchanos, porque yo he vivido junto con ellos en Surquillo, ya en mi barrio, y buenos amigos, pero comenzaron a hablar y dijeron que no existió la batalla de Ayacucho, que solamente ahí hubo un arreglo y vino una orden de Bolívar que eso quedara en nada y que entregara toda la capitulación y entonces le dice, ¿cómo quedó Simón Bolívar? No, eso fue un traidor, dijeron, es un traidor. A mí me llamó la atención, no sé, yo estoy equivocado, realmente nos han cambiado ¿cómo se llama? La historia del Perú, porque que la verdad que se necesita escuchar la historia del Perú. Aquí no lo comentan, pues. Claro. Y me pongo a pensar porque yo le digo, estos señores deben ser paisanos de Carlos Enrique Melgar, pues, ¿no? Que él es ayacuchano. Y dice así que me quedé ¿cómo se llama? Absorto por lo que dijeron que era un traidor a Bolívar. No sé, o tal vez yo tenga otro concepto para que nos explique por qué estos señores hablaron así. Fue a la 1 de la tarde en Radio Santa Rosa. El sábado, ese fue el sábado. Sí. Hay otro comentario, pero será otra oportunidad. Muy, muy amable de todas maneras, señor doctor Medina. Gracias. A usted, señor Leoncio, gracias por su testimonio, su opinión y seguramente como mucha gente vamos a estar escuchando a través del tiempo versiones, opiniones y seguramente en algunos casos
puede haber evidencia, justificación. Ese, para mí en este momento quizá no sea lo más relevante, ¿sí? Puede tener la importancia tremenda, claro, pues, si un hecho histórico nos lo contaron de otra manera, a la inversa o distorsionadamente, hay una responsabilidad. Pero más allá de eso, es la actitud hoy día que me preocupa del peruano, de las personas que en su derecho a ser educados y en su deber también, porque está la diada, derecho, deber, tenemos que inculcar la conciencia ciudadana de todo lo que sucede a nuestro alrededor, hasta para cuestionar. Tenemos que tener conocimiento. Por eso le decía, mis estimados amigos, leer la historia ya es de por sí un aliciente al cuestionamiento del por qué somos así o somos asá. Tenemos que leer la historia, bien o mal contada, pero tenemos que leerla. Por eso para mí es importante, porque nos confronta probablemente en muchos aspectos, como decía el señor hace un momento, ¿no? Que sabía que hay lugares, el chachapoyano era más blanco que el propio español, que un inca fue barbudo, seguro, pero eso es lo idóneo, eso es lo simpático. Nos genera polémica constructiva para saber realmente cómo hemos sido y cómo somos, porque no puede existir un entendimiento del presente si no conocemos el pasado. No hablemos ni del futuro, hablemos del presente, el aquí y ahora, para poder entender realmente qué está pasando. Y seguramente más de uno será responsable de la educación como gobierno, pero también estoy de acuerdo con Luis cuando señalaba que una gran responsabilidad es de los padres, de la propia familia, sí, pero ¿quién también sostiene a la familia? Porque esta organización social nos permite un sistema, ¿no es cierto?, un sistema de político, un sistema que permita a la familia ubicarse en un contexto que evolucione, superando sus ciclos, porque la familia pasa por ciclos. Y de alguna manera queda la pareja después de cuando los hijos se van, el famoso síndrome del nido vacío, cuando los hijos se van de la casa. Y queda nuevamente la pareja como empezó, porque es la pareja la que instaura la familia, la que forma la familia. Y queda al final la pareja. ¿Y qué hay de estos embates? ¿Verdad? ¿Qué hay de estas aglomeraciones que muchas veces en los tipos de familias se dan y dejan tantas cosas buenas y malas? ¿De dónde nace el rencor, el odio, la venganza, el resentimiento? Se forjan justamente en los escenarios familiares. No vemos por la televisión que se pelean por una casa, no vemos televisión que abandonan al padre, que lo meten en un albergue o un asilo, que lo golpea. O sea, no, ¿eso no pasa en las familias? Sí, pues. Pero familias desprovistas, justamente lo que señalan los señores que nos han llamado, el tema de la educación. Pero acá el tema es tan amplio, es un escenario tan inmenso, que tenemos que tener una actitud por lo menos consciente de lo que pasa. Por eso que elegimos mal. Si no conocemos nuestro querido país, el Perú, no lo conocemos como es, no conocemos su historia, ¿cómo vamos a saber realmente en el presente qué nos pertenece? ¿A qué vamos con todo esto? ¿A qué vamos? ¿A qué va usted, señora, en su casa? Le pregunto, ¿a qué va? ¿Sabe de qué está pasando realmente? ¿Sabe si sus hijos han considerado todas estas cosas para forjarse una opinión y saber si la familia está en su escala de valores como algo prioritario? Y que dentro de la familia, en esto prioritario, ¿quiénes son lo prioritario? ¿Son los padres? ¿Son ellos? ¿Cuántos egos se manifiestan y se ensalzan todos los días? No hablo de autoestima, que es diferente al ego. El ego es un gran daño que viene a ocurrir en casi la mayoría de personas. Cuando uno ve una noticia y se alimenta el morbo y empieza estos memes de opiniones, muchos egos aparecen de una manera fantasiosa, pero están lanzando mensajes de verdad soberbios. Y esto preocupa, yo leo y preocupa profesionales, profesionales, directivos, preocupa porque y jóvenes, son los que están haciendo un nuevo país. ¿Bajo qué términos? ¿En qué términos se está construyendo esto? Por eso que tenemos que seguir los que podemos, por lo menos dar una opinión, y con la gente que escuchamos aquí, el señor Rodolfo Lara, todos los días bregando por la verdad, por el equilibrio, ¿sí?, por la justicia, aunque no administramos justicia, pero somos por lo menos, tenemos ese bastión moral de poder decir las cosas, porque no tenemos nada que ocultar. Acá no ganamos absolutamente nada, sencillamente con escucharnos todos, creo que estamos haciendo una manera de terapia para poder entender de que también nosotros nos cansamos, nos estresamos, porque esto es verdad, lo que está ocurriendo no es mentira. Esto de la leche que les comenté, me sorprende sobremanera que seguimos comprobando los lobbies que se hacen desde arriba y que seguirán.
Y seguirán y seguirán. Ya empieza ahorita la campaña municipal, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué estamos hablando, amigos? Somos grandes responsables de eso. Vamos a seguir conversando después de la pausa. Ya nos tocó la campanita y vamos a regresar en un momentito. Esto es Alentando tu Salud. Comuníquese al 332-7779, 332-6583. Ya regresamos. Bien, amigos, estamos de retorno aquí en la última parte del programa. Sócrates nos decía, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. Y este es un reconocimiento justamente de nuestras debilidades, fragilidades y a las cosas que como cualquier ser humano tiene defectos. Usted no los tiene, yo los tengo, todos los tenemos. Pero tanto nos cuesta decirlo, tanto nos cuesta trabajarlo. Es por eso que el ego se ensalza, es por eso que el ego se enaltece, se jacta. Es por eso que el ego aparece en estos personajes públicos que todos los días vemos con saco y corbata y que de verdad engañan y jalan sus intereses particulares. Es por eso que nos la creemos. ¿Sabe por qué nos la creemos? Porque el ser humano está dotado justamente de una cantidad impresionante de expectativas por surgir. Y esto es psicológico. Y la necesidad de creer se hace, señores, se da. Y por eso, ante la ignorancia, ante la falta de oportunidad de acceder a una información, a un conocimiento, a una lectura, como nos decía Luis, pagamos tributo de una manera horrorosa, terrible. Ejemplo, ni decir, pues. ¿Los peruanos hemos acertado eligiendo? No, pues. ¿Tenemos líderes realmente que valgan la pena? Parece que no. ¿Están saliendo líderes que en verdad puedan enarbolar la bandera del conocimiento, del avance, de la transparencia y la sinceridad? ¿De la moral, de la ética? Parece que no. ¿Lo hay? Yo creo que sí. Yo creo que como Luis y mucha gente que ha salido desde abajo, orgullosos de sus raíces, yo creo que sí es posible. Hay mucha gente buena, amigos. Pese a lo que vivimos, pese a las lacras que observamos, todavía hay gente buena. Y creo que es la mayoría. Lo que pasa es que estamos acostumbrándonos, ¿sí?, a respirar lo nocivo y lo tóxico. Y no le damos la importancia en verdad a lo sano y lo bueno que todavía hay en el Perú. Y eso tenemos que hacerlo relevante. Muy buenas tardes, hay otra llamadita al aire. Esto es Alentando tu Salud. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor? ¿Con quién tengo el gusto? Leandro de Lima. Lo escuchamos, Leandro. Bien. Lo primero es que quería resumir un poco las intervenciones, ¿no? Sí, señor. Primero, con respecto a que la educación parte de la casa, ¿no? Esto lo dijo uno de los participantes, ¿no? Correcto. Pero para llegar a eso tuvimos que pasar tiempo, porque siempre creímos que era el Estado, ¿no?, el que tenía que darnos la educación. Pero no, es la familia realmente la que es responsable de la educación, ¿no? Entonces nos han dado ejemplos, ¿no? Y precisamente el ejemplo, por ejemplo, de Alan, ¿no? Que él decía que él educó a uno de sus familiares, ¿no? Ajá, claro. Entonces, a su sobrino. A su sobrino. Entonces, sí, es decir que ahí se ejemplifica esto de que la educación empieza por casa, ¿no? Entonces, no hay que esperar que el Estado, ¿no?, haga, digamos, por nosotros. Entonces, y con respecto a la historia, ¿no?, es importante la historia, ¿no? ¿Qué es lo importante de la historia? La educación, digamos, no empezó acá con la llegada de los españoles. No. La educación empezó desde de mucho tiempo atrás, ¿no? Se educaba, por ejemplo, a los niños no con profesores, sino llevándolos a los niños a la práctica, o sea, el aprendizaje, la educación espontánea, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno va a la sierra, o lo que llamamos sierra en realidad pues son los Andes, ¿no? Ahí van a ver de que los niños saben muchas cosas, sin necesidad de que se los enseñe nadie, ningún profesor, por ejemplo. Ellos saben, por ejemplo, para hacer, por ejemplo, una pachamanca, ¿no?
ellos van y saben qué materiales vegetales no utilizar para la leña, ¿no? Ese conocimiento, ¿quién lo dio? Nadie. O sea, me refiero a las aulas, ¿no? Y sin embargo ellos lo saben. Y así podríamos poner un montón de ejemplos. Es pues este conocimiento de la historia realmente, ¿no?, el que tenemos que ahondar, ¿no? O sea, nosotros somos creadores de cultura. Estamos a la altura de los egipcios, ¿no? Estamos a la altura de las culturas mesopotámicas, ¿no? Así es. Entonces, ¿por qué? Porque se ha descubierto Caral. Caral tiene 5.000 años de antigüedad. Entonces, no somos, en el panorama cultural a nivel mundial, no somos cualquier cosa. Entonces tenemos que revalorarnos a nosotros. El problema, lo interrumpo, ¿sabe qué? Lo que acaba de decir es muy cierto, pero ¿quién se la tiene que creer? ¿El peruano o el extranjero? Claro, nosotros, ¿no es cierto? Pues. Exactamente. Pero para creérnosla tenemos que conocer un poquito y sobre eso todo ser conscientes de esa envergadura, que no la tenemos. Y ese es el drama. Si la tuviéramos, Leandro, haríamos un colectivo con fuerza y defenderíamos cada abuso, cada desatino de los que nos gobiernan. Y no es por fomentar, el conflicto, sino es empoderar el derecho y el deber a la vez de que tenemos que hacer una patria distinta. No nos merecemos esto, Leandro, no nos merecemos esto. Sí, para terminar. Sí. A nosotros nos han contado un cuento, ¿no? A ver. Por ejemplo, dicen eso del viejo mundo, ¿no? Ajá. Y, o sea que los europeos dicen, como ustedes son el viejo mundo, nosotros somos el nuevo mundo. O sea, somos nuevecitos, ¿no? Okay. No es así. Como ya lo hemos dicho, estamos a la altura de la en la antigüedad tenemos la misma antigüedad que las culturas más antiguas. Entonces, todo eso tiene que ser revalorado, digamos, en una nueva historia, ¿no? Pero que no ha llegado pues a las aulas, ¿no? Lamentablemente. Pero nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? Así es, mientras podamos, como usted, como yo, como el señor Rodolfo, la gente que nos ha llamado, la gente de la radio, o sea, mientras nos unamos, yo creo que podemos lograr algo, mi estimado amigo. Pero si nos dispersamos, ¿sí?, generamos más bien una idea equivocada de lo que el peruano de repente puede hacer junto. Entonces, yo creo que es atinada. Gracias por la llamada, en verdad yo mucho a usted y a las personas que nos están llamando, mi estimado amigo, porque necesitamos de gente que piense y que sienta. Antes se hablaba que la emoción y la razón son dos cosas que no necesariamente son compatibles. Yo diría lo contrario. Hoy día tenemos que pensar la emoción y emocionarnos con el pensamiento también. Hay una dinámica distinta que el cerebro tranquilamente puede acoger, y esto va a significar muchísimo en la conciencia humana. Y ese es el gran desafío con nuestros queridos jóvenes. Para ir terminando, no se olviden de entrar al Facebook de Aliento Familiar, busquen el link de Peruano Estás Indignado, opinen ahí. Peruano Estás Indignado, ahí identifíquense, opinen y lancen algunas propuestas para tomarlo en cuenta y poder nosotros juntos generar algo distinto. Y que, ¿por qué no?, generar con otros colectivos, nos sumamos y hacemos una fuerza común, no para hacer problemas ni para generar conflictos, sino despertar conciencia de todas las cosas que se dan, que se ven, y sobre todo no vernos como algo solamente pasivo, sino la acción en sí misma, para poder obtener en su derecho con todos una mejor performance de un país que necesita gritos justicia y necesita gritos oportunidades, porque como dicen todos, lo tenemos casi todo, pero no lo podemos administrar porque las personas que deben estar no están y los que están no deben estar, ¿ok? Y para terminar ya con el programa el día de hoy, yo el día domingo 23 de julio, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, yo la vez pasada le hablé sobre una salsa para dos. Tengo una acción pendiente ahí con la gente que se ha ido inscribiendo y los invito públicamente. Una salsa para dos es un escenario para con la música salsa podamos un poco modificar algunas emociones negativas, entendiendo que la pareja forma familias y las parejas necesitan también de espacio y oportunidad para que puedan superar sus dificultades. Primero identificarlas, reconocerlas y cómo trabajarlas. Bueno, asista usted aquí en la calle Los Mogaburus 215, cuarto piso, el día domingo de 10 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Sí? Las parejas
¿sí? Hay un monto a cobrar, creo que son 150 soles la pareja, son 3 horas donde usted podrá participar, aprender, divertirse y sobre todo conocer más a su pareja, para que no nos gane, ¿no?, estas cosas que nos ganan, ¿no?, la tentación probablemente de sacar los pies del plato, la tentación de abusar del tema económico, la tentación de no reconocer en la pareja lo que corresponde, porque las dificultades empiezan con una distorsión, una mala percepción. Hay gente o pareja que están años y no se conoce. Hay gente que no reconoce el talento del otro. Bueno, todos estos detalles seguramente lo vamos a ver, así que asiste este 23 de julio, este domingo, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, en la calle Los Mogaburos 215, cuarto piso. Eso está frente al Hospital del Niño, pero está en Jesús María, ¿sí? Los esperamos. A ustedes, amigos, por las llamadas, por la participación. Hoy día nos animamos a hacer un programa de este tipo, seguramente el próximo martes. Estamos con un tema, con invitados, para poder dinamizar en este mes patrio conocimiento, cultura, datos que a usted le permitan mejorar día a día y que la familia esté al tanto de todo lo que acontece y sobre todo una realidad psicológica que merecería ser mejor atendida, ¿sí? Gracias por estar ahí. Nosotros el día viernes estamos con el programa Perfiles y siempre con Renato que nos acompaña, así que el próximo viernes los esperamos. Hasta entonces. Radio Moderna presentó Alentando tu Salud con el doctor Alberto Medina. Alentando tu Salud, un bloque radial al servicio de la salud psicológica de la comunidad. Fue una presentación del Grupo Gamiro. Regresamos el próximo miércoles.